Voz Cerca es un espacio creado para escuchar historias reales, historias que duelen, que transforman, pero que también sanan. Hoy en Voz Cerca tenemos un invitado muy especial y es el doctor de DC Connection, el doctor Juan, que es psiquiatra, y la importancia del espacio de este podcast es hablar sobre la salud mental. Hola doctor, ¿cómo está? Daniela, muy bien, afortunadamente, y muchas gracias por preguntar. Me siento muy honrado de que me hayas invitado a tu podcast. Este es un espacio que sé que es muy importante para ustedes y para el público, y me encanta el hecho de poder compartir mis experiencias con todos ustedes. Quisiera hablar un poquito sobre la salud mental y la importancia de este. Hay muchos mitos y muchos estigmas con relación a ir al psiquiatra. ¿En qué momento una persona debería ir al psiquiatra? Bueno, planteas ahí varias cosas muy interesantes. Lo primero es que nosotros tenemos que cortar inmediatamente todo el público, no digo solo los profesionales, también víctimas de los estigmas en salud mental, de todas las especialidades, de todas las profesiones, sino todo el público, desde el cargo más alto hasta la persona más sencilla. Y es que el psiquiatra no se encarga de lo que se llaman locos. ¿Listo? Nosotros tratamos todo tipo de personas con problemas en su calidad de vida, como primera instancia. El problema es un problema de calidad de vida. ¿Qué lo puede alterar y que lleve a consultar al psiquiatra? Ahí sí tenemos toda una gama completísima de situaciones que pueden hacer que una persona consulte. Ejemplo, te voy a compartir casos frecuentes de consultas que me llegan y consultas que se benefician mucho de venir a una consulta conmigo y establecer un plan interdisciplinar con todo el equipo en salud mental. Ejemplo, la persona que está a cargo de un adulto mayor que tiene problemas de movilidad o tiene un deterioro cognitivo. Si uno piensa en un paciente con una demencia, como lo llama el común de la gente, ahora se llama deterioro cognitivo mayor. Todo el mundo piensa en el abuelito con problemas de memoria, que hay que alimentarlo, vestirlo, llevarlo y cuidarlo. Bueno, está muy bien, obvio, es natural que digan esa persona necesita ayuda y necesita ayuda profesional. Pero, ¿y qué decimos del cuidador, por ejemplo? El cuidador necesita más apoyo que cualquiera. Palabras más, palabras menos en su enajenamiento. La persona que requiere el cuidado, pues puede que no entienda muy bien todo el esfuerzo que está haciendo toda su red de apoyo para darle continuidad a su dignidad de vida. Pero el problema es el que sí está en plena lucidez y se da cuenta de lo complejo y de lo demandante que es en todo tipo de recursos personales el cuidar a esa persona. Y nadie le pone cuidado, simplemente le dicen, bueno, muchas gracias, una palmadita en la espalda, lo estás haciendo muy bien, ¿no? Pues, por ejemplo, cuando tienen familiares que están lejos o en el extranjero, no, pues venga, yo le abono económicamente, le aporto económicamente para que usted se pueda dedicar solo a esto. Pero el hecho de que esa persona tenga que invertir sus recursos personales, cesar su socialización, no poder ejercer un trabajo formal por estar dedicado a un cuidado de una persona con necesidades amplias y constantes, realmente causa un impacto muy negativo en la calidad de vida, y no es por lo físico, no necesariamente tenga una lesión de algún otro tipo, sino algo derivado de simplemente su esquema mental. ¿Listo? Otro, por ejemplo, soy una persona de mediana edad con responsabilidades propias de la responsabilidad del adulto colombiano promedio. Sin embargo, he notado que desde algún tiempo para acá no disfruto tanto lo que yo hacía. A mí me gustaba, digamos, ir a jugar billar con los amigos, ya no le saco gusto a eso. Una vez al mes nos reuníamos todos en familia para un asado, una comida. Ya busco las razones para sencillamente no hacerlo. Esta persona necesita que la veamos en una consulta de psiquiatría o al menos de psicología para identificar si es que hay alguna situación que requiera un apoyo profesional con tal de sacarlo de lo que yo llamo el hueco emocional, ¿sí? Muchos de los problemas no tienen una solución inmediata y hay muchos problemas de los individuos, de cada persona, que son muy complejos y que no salen con una sola conducta o una sola acción. Pero al menos el objetivo de nosotros como profesionales de la salud es tenderle una mano a esa persona, ya sea con medicación, que dado el caso es efectivísima, o con psicoterapia, también muy efectiva, o ambas incluso. Mucho más efectiva. Depende, hay casos de casos en donde una psicoterapia puede que encuentre un punto límite en donde ya no se pueda progresar más, como es por ejemplo con una persona con deterioro cognitivo mayor, con una falla de memoria, en donde claro, lo que hablemos en un espacio de una hora, una psicoterapia muy bien hecha de una hora,
con toda la técnica, no va a servir mucho porque es una persona que muy probablemente ya en la tarde o al otro día ya no recordará de qué se habló. Sin embargo, esa psicoterapia sería muy buena para para el cuidador y haría un efecto maravilloso. Y hay momentos, hay situaciones en la vida que también se benefician del mismo modo de una psicoterapia más que una farmacoterapia. Y aquí yo quiero tratar otro estigma que es importante comenzar a combatir. Y es que yo, ¿para qué voy al psiquiatra? ¿Para que me medique? O sea, sí y no. ¿Listo? Hay todo tipo de psiquiatras. Todas las opciones son muy válidas. Hay psiquiatras que por su formación tienen una fuerte tendencia a emplear métodos farmacológicos para ayudar a la persona. Obviamente, haciendo la salvedad que para los casos, digamos, más leves o al menos no tan perdidos de la realidad, digamos, un paciente con trastorno ansioso, un paciente con trastorno depresivo, existe la opción y realmente no es modificar a la persona, no es volverlo dependiente de un medicamento, sino darle una herramienta que le sirva mucho para que recupere el dominio sobre sí misma. ¿Listo? Nosotros como psiquiatras no queremos cambiar a nadie. La persona está bien como es. Tendrá algunos factores que puedan ser menos positivos que otros, pero esa es parte de su personalidad. Y de hecho ahí es donde entra, por ejemplo, la otra gama de psiquiatras, que son los que combinan la parte farmacológica con la parte psicoterapéutica. Y hay muchos que usan unas corrientes interesantísimas, con aplicaciones muy específicas y cuyo objetivo siempre será el mismo. Y es el bienestar. eso. Miren, yo les voy a decir una cosa, y es una postura personal. Ojo, esto no representa el pensamiento de la mayoría de psiquiatras, esto es simplemente una perspectiva que yo le doy a mi profesión. Y es que mi objetivo nunca será que la persona que tengo enfrente y que me pidió la ayuda sea feliz. ¿Por qué? Porque es que a mí, digamos, me hace feliz aprender a tocar una nueva pieza en piano. ¿Sí? Pero a ti, me imagino que no. Tal vez tú, mujer joven que eres, estás más conectada con las cosas más modernas, de qué sé yo, ver una serie, a practicar algún deporte, por ejemplo. ¿Sí? Y de esa misma manera, solo comparándonos nosotros dos, que somos dos personas no más aquí en esta sesión, imagínate cómo habrán versiones de felicidad para cada ser humano en las distintas etapas de su vida, en las distintas circunstancias, con los distintos saberes y conocimientos y con los distintos contextos culturales. Entonces yo decirte que yo, por ejemplo, en la consulta te voy a hacer feliz o te voy a ayudar a alcanzar la felicidad es algo muy difícil porque eso es, tu felicidad es solo un concepto tuyo y de nadie más. ¿Listo? Lo que sí puedo ayudarte como psicoterapeuta o como farmacoterapeuta, desde el punto de vista de psiquiatría, es a que tú tengas paz interior, una vida pacífica. ¿Sí? Y esto es muy importante porque se puede saber que hay gente que no le falta nada. O sea, uno dice que en sus necesidades básicas, alimentación, vestido, techo, ya están cubiertos y están bien. He visto muchos casos, tienen, digamos, un recurso económico importante. Sí, uno dice, esa persona no tiene derecho a quejarse porque si no le falta nada, tiene dinero, tiene familia, tiene amor, todo, y su calidad de vida es poca. ¿Por qué? Causas pueden haber muchas. El trabajo está pasando por un momento difícil, la dinámica familiar, por tantas exigencias, presiones sociales o personales o incluso dentro de la misma familia puede que no tengan una dinámica muy armoniosa y todas estas cosas pueden generar síntomas mentales. Pero lo que yo puedo ayudarle a esa persona, tenga dinero o no lo tenga, es a que tenga lo que nosotros llamamos resiliencia, que es un término muy de moda en el mundo, es, digamos, algo muy moderno. Hablemos de resiliencia, fomentemos la resiliencia, y es difícil definirla. ¿Por qué? Sobre todo para los colombianos. Porque es que los colombianos ya descubrimos la resiliencia hace más de 100 años, te lo garantizo. ¿Listo? ¿Por qué? Resulta que es que la definición en consenso aceptada de la resiliencia es poder enfrentarse a las crisis y salir fortalecido de las mismas. Los colombianos tenemos otro término para eso, lo llamamos berraquera. Entonces, cuando le decía a uno el abuelito, mijo, no se deje derrotar por eso, tenga berraquera para con la vida, era una forma muy coloquial, muy cultural nuestra de decirnos, desarrolle su resiliencia. Esta crisis puede ser una crisis de muchas, pero no es el fin del mundo. Podemos trabajarla de tal manera de que salgamos fortalecidos de esto y nos deje un gran aprendizaje. ¿Listo?
De hecho, eso es un tipcito que yo le doy a las pacientes que vienen, madres de familia, algunos padres también muy conectados con su paternidad. Y es esto, o sea, el trabajo de nosotros no es hacer que los niños sean felices, es que sepan adaptarse a su medio y mejorar sus circunstancias. Y ante todo eso, que sean resilientes. Y el tema con eso, doctor, es que la resiliencia se confunde con aguantar. Es que yo aguanto y soy el más fuerte y termino enfermándome física, emocionalmente y con un tema de salud mental muy grande. Y la resiliencia justamente es esa capacidad que yo tengo del afrontamiento y de trabajar mis emociones, mis pensamientos, no de aguantar. Cuando yo aguanto, puedo terminar en un cuadro ansioso o en un cuadro depresivo por no hablar y ponerlo ahí, ¿sí? Entonces, se cree que el que más aguanta y el que más puede es el que mejor está y el que más fortaleza, sin reconocer que aquel que habla, expone y tiene terapia sobre una circunstancia, una ruptura amorosa, una pérdida de trabajo, un estrés grandísimo por lo que sea que esté sucediendo, es ser muy resiliente a una situación específica. Y me encanta que toques eso, porque es que eso es un paradigma que es completamente errado. El que mencionaste de eso de que el que más aguanta es el más berraco. Y eso no es así. No se queje. Eso. Usted tiene una vida buena. El que si se quiere suicidar es que está llamando la atención, es que quiere que le den algo. O sea, no hable de sus emociones, no sea débil. Eso. Aguántese que los hombres no lloran. Usted tiene que aguantarse porque su familia cuenta con usted. Y es bien interesante lo que propones, porque es que de hecho es justo lo contrario. Y yo te digo una cosa, y en mi experiencia, soy sincero, yo llevo 15 años lidiando con personas de todos los orígenes de la vida y todos los caminos. Y te puedo decir que el que más aguanta es el menos resiliente de todos. Porque es que, ¿qué es lo que pasa? Es que lo que yo te había dicho antes es el hecho de enfrentar la crisis y salir fortalecido y utilizar la crisis como una gran herramienta de aprendizaje. Pero el que aguanta y aguanta y sufre y sufre y sufre hasta un punto en que ya lo hace de alguna manera, de manera voluntaria, o peor aún, los casos que yo diría más graves, que ya lo hacen involuntariamente porque ya se les volvió algo tan cotidiano que ya no les hace mayor diferencia, son los menos resilientes de todos porque ellos no están siendo capaces de extraer el aprendizaje de la experiencia que les está disminuyendo calidad de vida. Y aquí hay un dicho que yo quiero que tú te grabes y que se grabe cualquiera que vea este podcast. Y es que todo lo que nosotros tenemos en la vida, personas, conductas, pensamientos, posesiones, futuros, planes, lo que tú quieras, se puede dividir en dos categorías simples. Y es allí donde está el secreto de la vida, de vivirla tranquilo. Y se puede dividir todo en las cosas que me dan tranquilidad y las cosas que me quitan tranquilidad. ¿Sí? Ahora, esto es bien interesante, esto que yo te estoy proponiendo, porque ahí entra otro factor y es el factor de la sabiduría. La sabiduría como valor personal, como una virtud. ¿Por qué desea esto? Porque yo puedo decir, por ejemplo, voy a ponerte un caso muy extremo, pero lamentablemente muy frecuente. Un muchacho, pongámosle un muchacho joven, unos 25 años más o menos, que comenzó a experimentar con sustancias de abuso. Entonces, listo, en medio de la universidad se contactó con unos cuantos amigos, le introdujeron la marihuana, después le dijeron, uy, esto lo está bajando mucho, prueba de cocaína, que esto lo va a subir. Después la cocaína como que comienza como a caerle mal, mézclele alcohol para que se baje un poco y después comienzan así a progresar en lo que lamentablemente es una espiral hacia la ruina que producen las mismas drogas. Ahora, tratémoslo desde el marco que yo te pongo, de la tranquilidad. Ese muchacho podría decir, es que yo tengo muchos problemas en la vida, mis padres me presionan, me critica toda la sociedad por consumir sustancias, qué sé yo, las presiones de la universidad están muy difíciles, etcétera, ¿cierto? Bueno, yo me consumo la sustancia y me doy tranquilidad. Y ahí es donde está la sabiduría. ¿Sí? Porque el que es sabio es capaz de calcular estos factores que quitan y que dan tranquilidad a más largo plazo. Y entre más largo plazo, más sabia la persona. Es así de sencillo. El marcador de la sabiduría es ver qué tan al futuro puede calcular su tranquilidad.
Entonces, una persona que sea mucho más sabia dice, este muchacho le va a dar esa tranquilidad, le va a durar, ¿qué? ¿15 minutos? Y después viene un montón de intranquilidad por las mismas cosas que está tratando de evitar con el mismo consumo. Esta persona está actuando de una manera no sabia o necia, que es el antónimo, ¿sí? Y el tema también con las adicciones es que hay, digamos, unos vacíos que logran suplirse con esa sensación inicial del consumo, pero luego tiene que aumentar y aumentar y aumentar para generar esa misma sensación, y es ahí donde eso se vuelve patológico. Esto que yo sentí la primera vez, que si bien es cierto, yo pruebo la marihuana en este caso y necesito tranquilidad, es porque no la tengo. Si voy a la cocaína y quiero una excitación, es porque tampoco la tengo en mi estado natural. Entonces esa búsqueda constante de movilización es algo de lo que carezco y requiero aumentar, y esto no se traduce finalmente en tranquilidad. Abriste la caja de Pandora ahí, porque eso es toda una rama gigante de la psiquiatría y de la psicología también. Y es que ahí entra un factor muy importante. Cuando la sustancia de consumo en realidad es una forma de automedicación por parte de la víctima del trastorno por la misma adicción, ¿sí? O sea, hay que saber que hay muchas sustancias que tienen un efecto que es deseado. Es decir, algunas son euforizantes, otras simplemente son tranquilizantes, otras ponen a alucinar, depende mucho. Y aquí es donde los psiquiatras siempre nos hacemos la pregunta, y bueno, yo al menos se la hago a todos mis pacientes cuando me llegan pacientes con problemáticas de consumo. Venga, ¿usted cuando consume qué busca sentir? O como, ¿para qué consume? ¿Sí? El común de la gente pensaría, ¿no? Es que le gusta andar trabado. Palabras más, palabras menos. No necesariamente es así. Tengo muchos casos, por ejemplo, de personas con problemas depresivos y ansiosos severísimos, muchas veces con problemas de una dinámica familiar extremadamente afectada, y que el escape es sencillamente, básicamente, doparse con la marihuana. No puedo decir que sean todos, pero sí es una cantidad lo suficientemente considerable como para que alguien que tenga un consumo de marihuana venga y hablemos, ¿sí? Hay casos de casos. Yo obviamente no voy a decir que las drogas son buenas, son malísimas todas, alcohol, café, cigarrillo, como tú le pongas, ¿sí? Pero también hay, digamos, grados de severidad, grados de compromiso, ¿sí? Y muchas veces lo que yo digo, sirven, y como tú me lo dijiste, sirven para enmascarar situaciones que realmente deberían haberse estado atendiendo desde hace mucho tiempo. Por ejemplo, noto una tendencia en el consumo de cocaína y los estimulantes en general, el TUSI, por ejemplo. Y es aquellos pacientes que en realidad tienen trastornos afectivos bipolares no tan llamativos, que llevaban en las etapas aceleradas. Hay que tenerlo claro, pues, para el público que nos está viendo. El trastorno afectivo bipolar no es simplemente fluctuar de los ánimos, como piensa mucha gente. Es que por la mañana te quiero y por la tarde te odio. No, eso no es un trastorno afectivo bipolar. El trastorno afectivo bipolar es un problema de la velocidad de los pensamientos, esencialmente. Entonces nosotros tenemos que el sistema, el cerebro se revoluciona y comienza a pensar y a pensar y a generar ideas y a generar planes a una velocidad inusitada. Eso es lo que nosotros llamamos hipomanía. Entonces ahí está el que es berraco, el que es echado para adelante, que nunca se queda varado, sale de un plan para meterse en otro y así. En general es una etapa, es una situación bastante placentera para los que la tienen. El problema es cuando se aceleran lo suficiente como para perderle el hilo a lo que están pensando, y ahí comienzan a sacar pensamientos erráticos, aberrados y que no tienen ninguna relación con la realidad, que ahí entonces pasamos a lo que nosotros llamamos la manía. El problema es que hay personas que llevan en esas etapas de hiperproductividad mental tanto tiempo que se les vuelve cotidianidad, y normalmente se sienten muy bien porque se sienten activos, productivos, con muchas ganas de hacer de todo. Pero ahí es donde está la contraprestación, la fase depresiva del trastorno afectivo bipolar, o lo que antes conocíamos como enfermedad maníaco-depresiva. Y es que en vez de acelerarse, comienzan a pensar mucho más lento, a actuar mucho más lento, no tienen energía para nada, no se quieren levantar de la cama, ni siquiera les da energía para socializar, para cumplir con su trabajo, y etc. Entonces, lo que yo veo con el consumo de los estimulantes muchas veces es que se tratan, cuando están bajitos, de volverse a subir a como normalmente están, porque es algo muy placentero. Y ahí es donde comienzan los consumos, ¿sí? Y ahí es donde se van generando, con el suficiente repetición y suficiente acceso, se van generando las adicciones. Entonces, ¿cuál es el problema? Ya dejan de consumir, o sea, digamos, ya
superaron su fase depresiva y ya volvieron a entrar en manía, ya volvieron a acelerarse y a quedar como les gusta. El problema es que entonces ya dicen, bueno, ya no necesito esto, voy a dejar de consumir. ¿Y qué pasa? Les da el fenómeno de la abstinencia. La abstinencia normalmente produce fenómenos que son lo completamente contrario a lo que induce la acción de la sustancia. Entonces, si la cocaína, por ejemplo, los acelera, se vuelven y se bajonean. No les dan ganas de nada. Son unos entes completos. Lo vemos mucho en las unidades de desintoxicación. Cuando entran, normalmente entran ya bajo el influjo de la sustancia, pasan 3 días de no haber consumido cocaína, bazuco, alguno de sus derivados, ¿sí? Y comienzan que no participan en terapia, no van a donde el psicólogo, no se quieren levantar de la cama, hay que llamarlos varias veces para que vayan a cumplir con sus funciones, a integrarse a los grupos, a comer incluso, a bañarse incluso, y eso es por la misma abstinencia. De hecho, uno de los abordajes farmacológicos, como psiquiatra me hago pues aquí publicidad, es buscar un medicamento que simule ese estado sin generarle más complicaciones en su estado mental y que lo vuelva a poner en el tono que normalmente quisiéramos que funcionara como cualquier otro ser humano, ¿sí? Y que no genere adicción y que lo podamos usar durante mucho tiempo y que le permita tener un nivel de funcionamiento suficiente como para que haga lo que todos los adultos esperan que podamos hacer. Qué sé yo, trabajar en el día, descansar en la noche, fines de semana, si es posible, no todos podemos, pues tomarse un descanso y tener una vida familiar, etc. El tema también con esto, doctor, es que muchas de las adicciones también se enmascaran en el consumo social. Entonces, si yo, no sé, me inyecto, todo el mundo dice, ay, oye, ella se está inyectando, pero si fumo todo el día cigarrillo no pasa nada porque socialmente está muy bien. O el consumo social de cada 8 días, pues es normal salir de rumba, o es que salgo con muchas mujeres, o sea, soy el mejor y ese consumo se aumenta, se aumenta y se aumenta y se vuelve mucho más difícil que se trate por la normalización. Por ejemplo, la adicción al sexo. Es algo que está pasando y la gente dice, ¿en serio eso existe? ¿En serio hay alguien que le guste y es adicto al sexo o a la prostitución? Entonces, como es algo tan social y tan puesto ahí en la mesa, no se le da la importancia que se requiere. ¿Qué piensa de eso? Pues te cuento que la adicción al sexo yo siempre he pensado que no es nueva. Solo que es que ahora con la apertura de las redes sociales, el hecho de que todo el mundo puede elevar su voz y comunicarse, y pues obviamente también hay una mercantilización de la sexualidad hoy en día, es parte de, digamos, las transformaciones culturales. No voy a decir si son buenas o malas, simplemente una transformación que estamos viviendo ahora. El problema es que muchas de estas situaciones están saliendo a la luz. Y te puedo decir una cosa, el adicto al sexo es del tipo de consumidor que tiene más sufrimiento y más disfuncionalidad en su vida, porque realmente no pueden trabajar, no pueden despertarse, no pueden pensar si no es algo que esté girando alrededor del orgasmo, porque ya ni siquiera es el placer de la conquista, ya no es el placer de la interacción, ya no es el placer de estar con esa persona, sino solo es algo muy básico, muy orgasmocéntrico. El problema es que este tipo de conductas, lo que nosotros llamamos en adicciones, las nuevas adicciones, que no son dependientes de sustancias, porque son adicciones, nosotros conocemos como adicciones no químicas, ¿sí? Están muy en boga. El problema es que se están pasando por conductas que por demás son bastante normales y realmente traen mucho sufrimiento porque hacen que la persona pierda todo el balance de su vida. La vida es de balances, la vida es de moderación. Yo no voy a juzgar a alguien por tomarse, digamos, un par de aguardienticos una Navidad, ¿cierto? Pues yo no voy a hacer eso porque eso también tiene cierto aspecto cultural. O sea, en diciembre es normal que eso pase, que hagan un brindis en unos 15 años, qué sé yo. ¿Sí? El problema con la sustancia, el problema con la adicción y el problema con la conducta es cuando esa conducta o sustancia comienzan a tomar el foco de la vida y le arrebatan el carácter de placer a otras circunstancias que debían ser placenteras. ¿Sí? En un mundo o en una vida moderada, el tiempo para uno mismo, el tiempo para los amigos, el tiempo para la familia y el tiempo para las diversiones y hasta el tiempo para cumplir con las responsabilidades debe tener cierto grado de placer, en mayor o menor grado. ¿Sí? Tampoco puede ser una monotonía, porque si no, entonces básicamente no tendríamos un horizonte al cual aspirar en nuestros ratos de ocio. Es ese freno inhibitorio que nos dice, bueno, aquí hay un goce, seguimos, trabajamos, estudiamos y demás, y hay un momento.
pero esa búsqueda de placer Eso, muy bien. excesiva genera malestar. Claro, Sufrimiento. y es interesante porque es que neurobiológicamente tiene su correlación. Resulta que es que nosotros en el cerebro tenemos un motor y tenemos un frenito. Tú como neuropsicóloga lo sabes, pero me quiero compartir esto con el público. Y es el hecho de que nosotros, por ejemplo, aquí, justo arriba de los ojitos, dentro del cráneo, tenemos un área muy especial. Nosotros lo llamamos la corteza orbitofrontal. ¿Sí? Digamos que es una de las partes más evolucionadas del ser humano. Y es la parte más evolucionada de todos los seres vivos que tengan cerebro en este planeta. ¿Sí? ¿Y para qué nos funciona? Nos sirve como el freno para que no hagamos embarradas en la vida. El que nos dice, bueno, ya me divertí lo suficiente, voy a parar, me voy a dormir porque mañana tengo que madrugar. O bueno, ya bebí lo suficiente, ese es el freno. O venga, yo creo que no es prudente que yo le diga a la persona que tengo allí que no me cae bien todo lo que estoy pensando y cómo lo estoy pensando. O yo creo que, aunque no estoy de acuerdo, digamos, con mi mamá, cosa muy común en psicoterapias, no estoy de acuerdo con la forma en que mi mamá hace las cosas, pero mejor paro, no me desboco y la trato con respeto y trato de dialogarlo con ella. Ese es freno inhibitorio. Ese es el freno inhibitorio, la corteza orbitofrontal. Las adicciones la dañan, todas las sustancias la dañan. Hay algunas más que otras. El pegante, por ejemplo, es perfecto para dañarla. Y por eso es que son personas que tienden a incurrir en excesos o lo que podrían decir los más clásicos, inmoralidades. Cuestiones que son más bien tabú para nosotros. Que un muchacho, digamos, joven, deje su futuro o que una persona, digamos, de mediana edad, adulto contemporáneo, como soy yo en este momento, dejé yo mi trabajo, dejé yo mi familia por irme a consumir o irme a jugar a las maquinitas, otra de las nuevas adicciones no químicas, ya me indica que aquí hay una dificultad de ese cerebro para decirle a esa persona, ya basta, ¿sí? Por otro lado, el problema es que algunas sustancias, principalmente la marihuana, que lamentablemente hoy en día la están como romantizando mucho con lo del cannabis medicinal, situación que realmente en psiquiatría ya tenemos estudios que nos demuestran que no sirve para absolutamente nada y que produce más daños que cualquier tipo de beneficio, si lo hubiera, porque no lo hay. ¿Sí? El problema es que estas sustancias, y por ejemplo la marihuana, que es de amplio consumo, que es la más consumida, ¿sí? Dentro de las ilegales, claro. El alcohol también puede producir esto, produce un daño de lo que nosotros tenemos en el cerebro, que es nuestro motorcito para que nos den ganas de hacer las cosas, para que tengamos ese impulso de superarnos, para que montemos proyectos, para que pensemos a futuro, que se llama la corteza ventromedial. ¿Listo? Está ahí detrásito. Esa es la parte que pega el lóbulo frontal, que es como un triangulito con todo el resto del cerebro. Si eso se nos daña, ese es el motorcito que nosotros tenemos para que nos den ganas de hacer las cosas. Y por eso es que uno ve que, por ejemplo, las personas que ya consumen marihuana de muchos años y en mucha cantidad y sin ningún tipo de inhibición, porque hay distintos tipos de marihuana, algunas generan efectos distintos a las otras y causan otro tipo de daños cerebrales, pero, por ejemplo, la cripa, que es lo que se está consiguiendo ahora en el mercado negro. El problema es que genera daños directos en la corteza ventromedial y ahí es donde hay algo que se conoce como el síndrome motivacional. Estos muchachos que comienzan a consumir marihuana llegan a un punto, si no le ponen freno a este consumo a tiempo, ¿sí? Nunca es tarde, pero a tiempo siempre será tiempo, ¿sí? Comienzan a no querer estudiar, no querer trabajar. No se motivan a buscar un trabajo. Si lo buscan, muchas veces por presión de su red de apoyo, por insistencia, por motivación externa, van y no se motivan a cumplir con el horario o con los objetivos por los cuales los contrataron y tienen severísimas dificultades para sostenerse. También esto pasa con las relaciones interpersonales. Entonces son personas que lamentablemente tienen unas dificultades y un pronóstico muy malo. Sobre todo porque es que las intervenciones neuropsicológicas, que son muchas, eso lo manejas más tú, me encantaría pues que nos hicieras un apoyito con esto, he visto que tienen más facilidad para inhibir las conductas indeseables que para estimular las conductas deseables. Lo vemos mucho, como por ejemplo con los pacientes con esquizofrenia. Los pacientes con esquizofrenia, a medida de que no se traten, no se controlen, no asistan a terapias neuropsicológicas, que es el nuevo paradigma del tratamiento de ellos, llega un punto en donde entran a lo que nosotros llamamos a la fase residual. Y es donde comienzan a deteriorarse y a dejar de hacer lo que todos los seres humanos hacemos normalmente: socializar, bañarnos, alimentarnos de una manera apropiada o suficiente, y normalmente pierden funcionamiento.
a lo largo, ¿sí? Esto también, este tipo de daños dependen de esa parte de la corteza ventromedial y también se ven en algunos tipos de adicciones, sobre todo con las sustancias más inhibitorias, benzodiazepinas, alcohol, marihuana, que son las principales. Y lo otro también que es muy importante, más allá de hablar de la patología, es que los padres de familia desconocen que en el proceso del desarrollo de este prefrontal, que es la adolescencia, son ellos quien ponen ese freno y ese límite, porque la adolescencia, como su nombre lo indica, adolecer, sí, me duele, pero también creo que yo todo lo puedo. Y vemos padres de familia sumamente permisivos, no generan ese freno inhibitorio que dicen, oye, aquí no se puede, o sea, tienes que parar, ¿sí? Porque estamos en la euforia de que todo lo puedo, me monto en una moto y no pasa nada, tengo muchas parejas y no pasa nada, puedo probar. Y si no está ese otro que te dice alto ahí, pues generan otros efectos sumamente dañinos a consecuencia en la adultez o al desarrollo de su vida. Y eso también es muy importante, las pautas de crianza y la frustración que se genera en la crianza para que ese otro me deja a mi pareja y digo, bueno, tengo que buscar otras alternativas y no, me quiero morir. ¿Sí? Porque a la consulta llegan chicos o chicas, es que me dejó y me quiero morir. Y alrededor se dice, es que es muy flojo, es que está exagerando y no está exagerando. En su realidad, como no fue frustrado y él no existía, es un caos grandísimo. ¿Sí? ¿Usted qué piensa de eso en la adolescencia? Mira, Daniela, aquí hay varias cosas. Uno, me encanta cómo lo dices y tienes razón, pero yo le ampliaría un poquito, porque es que no podemos, los padres, y esto se los digo a ustedes, el público, los padres no pueden esperar a que el niño o la niña cumplan sus 12 o 13 años para comenzar a imponer estructura en la vida de esa persona. Eso empieza desde pequeñitos. Desde pequeñitos es desde antes de que hablen siquiera, ¿sí? Hay algunos estudios, por ejemplo, que dicen que el modelamiento de los padres es tal en el cerebro del niño que hasta el estilo con el cual utilizan el lenguaje, cuando el niño está apenas recién nacido, ¿sí? Y hasta que empiece a hablar, modela las capacidades intelectuales y académicas de ese niño futuro. A favor de los que le hablan al niño con un lenguaje pleno como el de cualquier adulto y en contra de aquellos que, por ejemplo, usan onomatopeyas o soniditos de animales, el que le dice, ay, mire, ahí viene el run run, o mire, ahí está un guau guau. No, normalmente si le dicen, mire, esto es un perro o esto es un carro, esos niños, a través de ese modelamiento verbal, solo verbal, ni siquiera conductual, verbal, ya comienzan a hacer estructuraciones en el cerebro que les van a impactar todo su futuro, todo su porvenir y toda su vida. Esto es una pauta para que comiencen a tener unas conversaciones más profundas con sus bebés. Esto lo agradecerán cuando ya sean más adultos, ¿sí? Sino que además esto quiere decir que el proceso que vamos a comenzar a prevenir en la adolescencia debe venir desde mucho más atrás. O sea, los problemas de ese choque de la adolescencia se tienen que comenzar a trabajar desde que el niño nace. En otras palabras, desde que el niño nace, los papás tienen que estar trabajando de tal manera que cuando llegue la adolescencia sea más llevadera. No quiero decir que esté libre de conflictos, porque siempre los habrá y debe de haberlos. De hecho, esto es una cuestión que yo sí invito a los padres. Cuando ustedes vean un adolescente que no genere conflictos en la casa, algo está pasando pues y es mejor preguntarle a un profesional. Vaya donde el psicólogo o vaya donde el psiquiatra. Motivo de consulta, ¿por qué está aquí? Vea, yo veo que este adolescente no me está dando lío, no me está dando lata, no, la convivencia es sospechosamente o hay una introversión pacífica. Tan grande que no participa socialmente. Eso, o sencillamente no está desarrollando un criterio propio. La adolescencia, se lo voy a poner a todos los que nos estén viendo aquí, cumple un propósito muy importante. Tiene que haberla y es importante que exista. ¿Por qué? Porque es cuando yo tengo, por mis propios medios, que comenzar a ponerme a prueba con otras personas que están igual de confundidas que yo. ¿Sí? Que son mis pares, normalmente demostrando, ya esto es algo, digamos, más primitivo del ser humano, demostrando superioridad en la manada. ¿Sí? Entonces, esto es importante estimularlo y desarrollarlo, pero de una manera sana.
¿Listo? Porque la competencia también tiene mucho que ver ahí. Muchas veces estas conductas indeseables, consumir alcohol, involucrarse en relaciones sexuales desmedidas, sin protección o con múltiples parejas, involucran también una sensación de demostrar que es que yo sí puedo y los demás no pueden, o para que no vayan a decir que es que yo no puedo, ¿sí? Cuando podríamos encaminar, digamos, esa percepción de competencia a los deportes, a las artes, a la música o a desarrollar una disciplina que les sea enriquecedora y válida. ¿Quieren competir? Háganlo en algo que sea positivo, ¿sí? Ahora, viene otra cosa, que es que la adolescencia, como parte de su proceso, es cuando el adolescente, además, agarra un librito nuevo, pone al lado el de los papás y trata de ignorarlo y comienza a escribirse su propio manual de instrucciones. Los seres humanos venimos sin manual de instrucciones. Nosotros no tenemos un libro que podamos consultar que nos diga esta es la mejor forma de hacer las cosas o esto me va a garantizar un éxito. Ningún ser humano viene con esa característica. Ojalá nos ahorraríamos todos los problemas que existen, ¿sí? Pero para los adultos es muy fácil porque ellos ya escribieron su propio manual y ya desarrollaron su propio estilo de interactuar, de resolver los conflictos o de evitarlos, ¿sí? El adolescente no tiene nada de eso. Entonces, literalmente lo arma estrellándose. Obviamente, ahí es donde está la parte del padre que está al lado, tal vez esta vez no imponiendo de una manera, valga la redundancia, paternalista, como cuando eran más niños, no meta los dedos ahí, no coma más dulces, vaya y tienda la cama. Ya no es tanto de órdenes, sino de guía. Es más fácil ejercer cierto tipo de cooperación con el adolescente, pero cooperación que implante estructura, ¿sí? O sea, la vida tiene unos caminos, hay unos caminos que no conviene seguir y hay una forma de hacer las cosas y hay una forma en que no se deben hacer. Esa es la estructura. Modelarla mediante una buena disciplina. Desde pequeño comenzar a disciplinar al niño a que haga sus cosas, así las haga mal. Tendrá toda la vida para aprender a hacerlas bien, pero que al menos las haga parte de su repertorio cotidiano, que sea parte de su existencia. Algo tan básico como, por ejemplo, tender la cama, ¿sí? No se queje el padre si el adolescente se rehúsa a tender la camita a sus 16 años, si cuando tenía 5 años no le dijo, venga, entre los dos tendámosla para que lo hagamos juntos y haberlo perfeccionado todos los días para que lo hiciera perfectamente cuando tenía 16, 17 años, ¿sí? Claro que sí. El problema de esto también es que todas estas conductas que en otros tiempos hubieran sido impensables, y digo yo, miles de años de historia de la humanidad, y que ahora este relevo generacional ha sido muy turbulento, tiene que ver con la influencia cultural de los medios de comunicación, en donde el sexo ya no es un fin. Antes era un fin. O sea, antes el objetivo de que el señor se casara con la señora, que incluso lo hacían a edades muy tempranas, los abuelos se casaban de 13, 15 años, ¿sí? Era finalmente eso, poder formar una familia, poder procrear, toda esta cosa. Pero como ahora el sexo no es un medio de procreación ni de afirmación social, ni de reafirmación social, sino que simplemente es un producto. Entonces es un producto de libre consumo y hasta gratis. Entonces lo toman como si fuera, qué sé yo, el sexo ahora tiene el mismo equivalente de irse escuchando música en el carro. Y que de hecho la música moderna tiene mucho que ver con esto, ¿sí? No quiero juzgar géneros musicales, pues yo no soy crítico musical, pero realmente uno ve que muchas de las conductas desenfrenadas de los adolescentes de hoy en día y de los que ya están llegando a la adolescencia están muy marcados por ciertas influencias culturales que están como medio faltas de restricción. Doctor, si alguien nos está escuchando para ellos mismos, para un familiar, un amigo, un hijo, ¿usted qué le diría del por qué debería ir a psiquiatría? ¿En qué momento? Si usted se despierta y tiene que hacer fuerza para levantarse a cumplir con lo que tiene que cumplir, vaya donde el psiquiatra. Simple. Si usted se acuesta con el ánimo de dormir y no se puede dormir, a pesar de que no esté ahogado, no le esté doliendo nada, vaya donde el psiquiatra. ¿Sí? O si hay algún pensamiento o alguna emoción que usted no se puede sacar de encima y es desagradable, así sea poquito, vaya donde el psiquiatra. O si usted no puede hablar de sus cosas personales con la gente de más confianza suya, su mejor amigo o amiga, su esposo o esposa, su mamá, su papá,
y siente que necesita hablar, pero que no encuentra la forma de expresarlo, vaya donde el psiquiatra primero. Doctor, le agradezco muchísimo por este espacio y por compartirnos su sabiduría y experiencia. Es muy gratificante poder escucharlo y sé que mucha gente que nos ve puede beneficiarse de esto. Amo este espacio, muchísimas gracias Daniela, muchas gracias a todo el público que nos está acompañando. La verdad aprecio mucho la atención que me han puesto hoy. Y bueno, espero que cualquier cosita que quede de aquí les pueda ayudar a mejorar su situación o a pedir ayuda a tiempo. Miren, yo soy sincero, el psiquiatra y el psicólogo, como todo, son herramientas. Y un pensamiento final es que es mejor tener la herramienta y no necesitarla que necesitarla y no tenerla. Vayan, así sea por duda, no pierden nada. Nunca he visto una consulta de psiquiatría que se pierda. Todas son buenas. E incluso los que van, y no es una cuestión que yo deba manejar como psiquiatra. Ya para finalizar. No hay placer más grande para mí y tranquilidad más grande para mi paciente que yo le diga, usted es una persona mentalmente sana. No tengo nada que hacer con usted. Afortunadamente, usted es una persona que como está, de la parte mental, va bien. Y eso debe dar mucha tranquilidad, tener una certificación profesional de que uno es una persona mentalmente conservada, con una lucidez impecable y con un elemento de razonamiento y de juicio suficiente como para poder sobrevivir en este mundo tan lleno de situaciones tan interesantes de todos los días. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Súper, súper. Vamos a tomar la foto con muchachos. Me la comparten por favor y en HD. ¿Usted cómo está?